Ya, buenos días. Buenos días, buenos días. Me escucho. ¿Escuchan? Buenos días. ¿Sienten? ¿Eh? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Sí, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Yo no me escucho. Estoy bromeando. Buenos días, buenos días. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Antonio Zúñiga Mijangos, ingeniero civil de profesión. Es para mí un honor, en nombre del 27º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas AC, saludarles y darles la más cordial bienvenida, agradeciendo su asistencia en este segundo día del ciclo de conferencias La importancia de la ingeniería civil en zonas sísmicas en el marco de la celebración al Día Nacional del Ingeniero 2020. Los ingenieros son los encargados de crear y perfeccionar estructuras que facilitan la vida y la resolución de problemas cotidianos, además de que diseñan equipos, planean, dirigen operaciones, entre otras labores. Es por ello que cada 1 de julio, desde el año de 1974, se celebra en México el Día Nacional del Ingeniero, en conmemoración a todos los profesionales que contribuyen con creatividad y compromiso al desarrollo del país. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del ingeniero Rodolfo Alberto Parrera Maza, presidente del 27º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, AC. Muy buenos días, ingenieros asociados. El día de hoy, 30 de junio del 2020, nos encontramos reunidos para continuar con el segundo día de la celebración del Día del Ingeniero. En la siguiente conferencia magistral, que se titula Rehabilitación de Puentes, impartida por el doctor Manuel Jara Díaz, que será nuestro ponente y que es reconocido a nivel nacional, el cual me da mucho gusto contar con su presencia. Gracias, doctor Manuel. En el cual estamos implementando una nueva modalidad frente a las adversidades que la vida presenta. Sin embargo, es un reto grande, el cual estamos dispuestos a sobrellevar, derivado de la pandemia del COVID-19. Antes de continuar, quiero agradecer al ingeniero Francisco Antonio Zúñiga Mijangos por su disponibilidad y apoyo en la logística del desarrollo de este evento. También al Consejo Directivo 27º por el apoyo y el trabajo en equipo para llevar a cabo la realización de estas conferencias magistrales. Seguro estamos que vamos a salir de esta situación con la misma unidad que nos caracteriza, pero sobre todo acatando cada una de las instrucciones que las autoridades sanitarias nos indican. Hoy, las condiciones de reunirnos como siempre lo hacemos en nuestras instalaciones sería un verdadero riesgo comunitario, ya que estamos viviendo tiempos muy críticos de contagios. Por eso ahora estamos más cerca con esta tecnología, que algunos ya lo sabían, pero otros apenas lo estamos aprendiendo y parece que no es difícil. Es muy sencillo estar frente a una computadora. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por darse el tiempo, el espacio y estar presentes desde sus hogares u oficinas y continuar con la actualización profesional del ingeniero civil. Sin más preámbulo, le regreso el micrófono al ingeniero Francisco Antonio Zúñiga Mijangos. Adelante, amigo. Conferencias con el tema Rehabilitación de Puentes. Me complace presentar al doctor Manuel Jara Díaz, quien nos hará el honor de compartir su experiencia y conocimiento en el tema. A continuación, me permitiré mencionar parte del desarrollo académico y profesional del doctor Manuel Jara Díaz. Cuenta con estudios de Ingeniería Civil por la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en Ingeniería
por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con un doctorado en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Ha sido investigador visitante en la ex República de Yugoslavia y en el Ferguson Laboratory de la Universidad de Texas, A&M. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Presidente del Colegio de Ingenieros de Ingeniería Sísmica y Estructuras del Estado de Michoacán. Coautor de 2 libros de 3 capítulos y de más de 70 artículos técnicos en el área de ingeniería sísmica en revistas internacionales y nacionales, seminarios y congresos técnicos. Evaluador acreditado de proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Consultor de proyectos en el área de ingeniería sísmica, ha participado en diversos proyectos de puentes nuevos y de reparación y refuerzos de puentes existentes. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo en la Universidad Michoacana. Cabe mencionar que al término de la conferencia habrá un espacio de 10 a 15 minutos de preguntas y respuestas. Cedo la palabra al doctor Manuel Jara Díaz. Adelante, doctor. ¿Sí se escucha? Sí. Adelante, Se doctor. escucha perfectamente. Y también se ve la pantalla, ¿verdad? Es correcto. Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bien, bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias por estar presentes. Por supuesto, también quiero agradecer al ingeniero Alberto Farrera su amable invitación para poder presentar algo de la experiencia que se tiene en la rehabilitación de puentes. Y bueno, y una felicitación a todos porque mañana es el Día Nacional del Ingeniero, entonces felicidades a todos. Bien, vamos a dar inicio con la charla. ¿Perdón? Está bien todo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la charla de rehabilitación de puentes. Vamos a tratarlo en 7 temas principales, que son la introducción, una breve introducción, la tipología de los puentes con los que vamos a trabajar en esta charla, el proceso de rehabilitación, las deficiencias que se encuentran comúnmente en los puentes, los sistemas de refuerzo que se utilizan, los principales, una comparación entre las alternativas y finalmente algunos aspectos de deficiencias bajo acciones sísmicas y sus soluciones. Empezando con la introducción, pues aquí les paso una información sobre los puentes de las carreteras libres de peaje que hay en el país. Aquí vemos la cantidad en todos los estados, marqué con rojo, el que corresponde a Chiapas, que son 417 puentes. Esto no está totalmente actualizado, es información tomada del ingeniero Rubén Frías de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2013, pero bueno, nos da una idea muy clara de cómo es la distribución de los puentes y cuántos puentes hay en el estado de Chiapas. Los puentes, en relación a la superestructura, es decir, al tablero donde circulan los vehículos y lo que los soporta, sin contar las columnas y la cimentación, ese material es principalmente concreto reforzado. Esto es para todos los puentes del país. Tenemos un 57% de puentes hechos con este material. Un 29% están hechos con concreto reforzado, con acero, solamente el 5%. Mixtos, generalmente mixto se refiere a la losa de concreto y vigas de acero o nervaduras de acero, es un 7%. La tridilosa, que es una armadura tridimensional, también se le llama estereoestructura, 1%, y finalmente puentes de mampostería son puentes muy pequeños, casi alcantarillas, de 1%. El total de puentes es de 8,265 en las carreteras libres de peaje. Aquí nuevamente me refiero a todo el país, pero marqué aquí con amarillo lo que corresponde a Chiapas. Vemos que de los 417 puentes, que era el total, a ver, permítanme, voy a
Aquí está el puntero láser. Bueno, de los 417 puentes que son el total del estado, 166 son de concreto reforzado. Tenemos una cantidad mayor, un poco mayor de concreto preesforzado. De acero solo hay 4 puentes de esta carretera libre de peaje, 54 mixtos. Con tridilosa tenemos 12 y de mampostería 6. Esa es la distribución general en el estado de Chiapas. Bien, otra información de interés es el costo de la reconstrucción de los puentes. Aquí vienen diferentes años, viene el número de puentes que se han reconstruido y el costo, lo que se ha asignado para reconstruir los puentes. Si nos enfocamos al año de 2013, vemos que son 53 puentes los que se reconstruyeron con un costo total de 508.200.000 pesos. Tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de 2011, casi 800 millones de pesos. Es el más alto de estos últimos años. Aparte de la reconstrucción o trabajos de rehabilitación, también se hacen trabajos de conservación periódica. Estos en general se refieren a la limpieza de las estructuras, cambios de apoyos, reconstrucción de los terraplenes de acceso que se van socavando o se van erosionando. La limpieza y el desasolve de los cauces también es importante. Construcción de parapetos, reparación de baches, topes antisísmicos también se reparan o se colocan cuando no existen. Y son básicamente los trabajos de conservación periódica. Ahí si nos vamos a los costos asignados a estos trabajos, tenemos que se realizó este tipo de conservación periódica en 48 puentes. Me vuelvo a referir al año de 2013. Entonces son 48 puentes para un costo total de 20 millones de pesos. Finalmente, los trabajos de conservación rutinaria. Los trabajos de conservación rutinaria pues son parecidos a los anteriores, solo que, bueno, aquí es la limpieza en general de todo, de la superestructura, de la subestructura, es una limpieza general, pintura del puente, del concreto y el acero, reparaciones, mejoramiento de los drenes para desalojar el agua, reparaciones menores, etcétera, ¿no? De hierve, por ejemplo, se quitan las hierbas en taludes, conos de derrame, en cauce, se repone el señalamiento vertical, etcétera. Son trabajos menores. Bueno, esto se aplica a muchos puentes porque este es el trabajo rutinario de conservación. Si volvemos a enfocarnos en el año de 2013, pues vemos que esto se aplicó a casi 8,000 puentes, 7,748, para una asignación de 142,800,000 pesos. Lo que aparece aquí abajo como 671 millones de pesos es la suma de la conservación periódica que se hace, de la rutinaria, perdón, de la conservación periódica y de la rehabilitación o reconstrucción de los puentes. Eso nos lleva a un total en el año 2013 de 671 millones erogados. En el caso de 2011 fue un poco más alto, por eso lo pongo aquí, fueron casi 1,000 millones de pesos los que se erogaron en trabajos de rehabilitación. Todo esto se los presento, bueno, para tener una idea de esto y para ver la importancia de este tipo de trabajos. La rehabilitación en los edificios no es tan común como en los puentes, porque los puentes están expuestos a la intemperie, los puentes tienen más condiciones que los pueden afectar y entonces pues los trabajos de rehabilitación y conservación son rutinarios y aquí podemos ver la cantidad que se eroga en ellos. Luego además hay que sumar lo que son los estudios y proyectos. Me voy a volver a enfocar en el año 2013, tenemos ahí 55 puentes que fueron asignados para una erogación de 19,650,000 pesos y en lo que se refiere a los estudios y proyectos de socavación, pues tenemos para el año 2012, aquí no tengo el de 2013, 13 millones. Bueno, si sumo para 2011, porque 2013 está incompleto, los costos de estudios más los costos de llevar a cabo el trabajo, pues se suma más de 1,000 millones de pesos. Esto es lo que se ha gastado en rehabilitación, en puentes, hace unos años. Bueno, como conclusión de todo esto, vemos que existe un gran número de puentes que requieren trabajos de mantenimiento, de reparación
y de refuerzo. Como vamos a ver en lo que sigue, los daños son semejantes en todos los puentes que son de claros medios y claros cortos, que son los que constituyen el 98% de los puentes en el país. Y las técnicas de refuerzo que se utilizan también son muy similares y son pocas en realidad. Hay variantes y hay que hacer en cada una de ellas, hay que hacer un proyecto y hay que tomar decisiones particulares, pero la técnica aplicada es semejante. Es importante que seleccionemos la técnica más apropiada desde un punto de vista técnico, pero no solamente desde este punto de vista, sino hay que tomar en cuenta los costos y el aspecto social también. Vamos a presentar algunas alternativas típicas para la rehabilitación de puentes con sus ventajas y desventajas. Bien, pues una vez hecha esta introducción, vamos a entrar a la tipología de los puentes, que son la mayoría de los puentes del país y que son con los que vamos a trabajar en esta charla, a los que me voy a estar refiriendo. Bien, los puentes consisten básicamente de una losa, que es el tablero por donde circulan los vehículos. Esta losa normalmente es de concreto y está soportada por vigas. Las vigas son de varios tipos, como vamos a ver ahora, y pueden ser simplemente apoyadas o puede ser continuo. En el caso de vigas nervaduras como estas, vigas individuales, generalmente son simplemente apoyadas. En algunos casos, cuando los claros son mayores, cuando hablamos de claros de más de 30 metros, se piensa en una solución en cajón, es decir, un cajón, una sección hueca, donde la losa ahora forma parte de la parte superior del cajón y la base del cajón, pues que es la que aquí vemos, es la que se apoya directamente sobre las pilas. En estos casos, los puentes sí acostumbran a ser continuos entre pila y pila. También se pueden usar elementos prefabricados, cada vez hay más, hay dobles T, son muy comunes. Aquí vemos algunas figuras al respecto. Las vigas individuales, generalmente tenemos tres tipos, que son las de concreto preesforzado, que son las más comunes, y se usan en la mayor parte de los puentes hasta 30 y tantos metros. Ahorita vamos a ver que hay unas ya que se pueden colocar en claros mayores, pero lo más común en los puentes, sobre todo ya existentes, son hasta claros de 30 metros, porque son las secciones comunes que ahorita vamos a presentar. Las vigas metálicas, ya vimos que en el caso de Chiapas solo había 4 puentes de acero, pero bueno, es una alternativa. Aquí tenemos una viga de acero. Y las de concreto reforzado. En realidad tenemos muchos puentes con vigas de concreto reforzado porque los claros de los puentes son cortos. Si nosotros pensamos en claros de 20 metros o menos, la solución de concreto es muy usada. Yo he visto inclusive hasta puentes de 23 metros hechos con vigas de concreto, aunque ya lo más común es a partir de 20 metros hasta 30, inclusive menos de 20, usar vigas de concreto preesforzado. Las vigas prefabricadas son las ASHTO, son las más comunes, son las que se usan y existen en casi todos los puentes del país, que son, hay varios tipos, pero estas son las que se utilizan y son las que normalmente ponemos en claros un poco mayores a los 30 metros, es cuando se llegan a colocar. Recientemente, y cuando digo recientemente me refiero quizás a 10 años para acá, o un poco más, se empezaron a introducir las traves Nebraska. Las traves Nebraska nos permiten cubrir claros más grandes, de 50 metros o inclusive un poco más. Tienen una geometría distinta y permiten colocar una mayor cantidad de acero, tienen obviamente más pedalte también y con ellos podemos cubrir claros más grandes. El problema de estas traves pues es su transportación, porque transportar ya elementos, por ejemplo, de 50 metros, hay caminos en los que esto es complicado y maniobrar y todo eso es complicado. La ventaja de estos elementos prefabricados de cualquiera de ellos pues es que simplemente los montamos, ¿verdad? Llegamos, los montamos y luego hacemos los colados. No tenemos que estar cimbrando ni haciendo otro tipo de operaciones que, por ejemplo, en una ciudad pues es un problema, ¿verdad? Aquí tenemos la facilidad de poder circular o que la obra se haga más rápido y poder circular debajo del puente con mayor prontitud. Si tenemos un cauce muy pronunciado o pasa un río caudaloso o demás y cada vez que la cimbra sea difícil de colocar, pues los elementos prefabricados ganan como la opción más atractiva.
En cuanto a los apoyos son de muchos tipos, pero ya actualmente se están sustituyendo todos por los apoyos de neopreno. Como parte de los programas de mantenimiento que mencioné al principio, en la introducción, pues ya lo que se ha hecho es sustituir los apoyos viejos porque están oxidados o porque ya están dañados, con mucha corrosión, los de acero, se han sustituido todos por apoyos de neopreno. Entonces, en la mayoría de los puentes ya contamos con apoyos de neopreno. Aquí vemos algunas vistas de ellos. Los apoyos, bueno, yo creo que como un comentario general es neopreno vulcanizado con placas de acero. Las placas de acero son las que le dan la rigidez y resistencia vertical, y el neopreno le da flexibilidad horizontal. ¿Por qué nos interesa que sea flexible horizontalmente? Porque los puentes, al ser de longitudes ya considerables, pues tienen problemas de temperatura, de contracción, de flujo plástico, inclusive de pérdidas del preesfuerzo, y entonces tienden a tener desplazamientos laterales. Si nosotros fijamos las estructuras, pues entonces se agrietarían. Por eso es que necesitamos que tengan flexibilidad en las direcciones transversales horizontales, para que se puedan desplazar sin agrietarse. Y verticalmente la rigidez nos las dan las placas de acero, como comentaba. Bueno, en cuanto a los estribos y pilas, las pilas de los puentes más viejos son de mampostería. Antes se hacían así, pero aquí vemos unas. Ya se están sustituyendo también actualmente. Los puentes nuevos todos se hacen ya de concreto. Parece que resulta ya más económico hacerlas así que hacerlas de piedra, sobre todo por la cuestión del tiempo y del trabajo de elaborarlas de mampostería. Las pilas, que se refiere al conjunto que da soporte a la superestructura, incluye la columna, que en este caso es una columna tipo muro, es decir, con una dimensión, la dimensión transversal muy grande y la dimensión longitudinal corta. Entonces incluyen la columna o muro en este caso, más el cabezal o lo que tenga aquí arriba para dar el soporte a la estructura. Tenemos también pilas de una sola columna. Aquí la vemos, la columna con su cabezal. Podemos tener pilas tipo marco, que tienen dos columnas, como la que se ve aquí, con el cabezal y con un travesaño para darle rigidez y estabilidad lateral, sobre todo para acciones de sismo. Y podemos tener de 3, de 4, hay hasta de 9 columnas, o quizás haya más. Yo he visto 8 o 9 columnas para soportar la superestructura, ¿no? Entonces serían pilas de varias columnas. Las pilas son las que se encuentran en el centro del puente, porque en los extremos el nombre que le damos es estribos, como el que comenté en un principio. El estribo generalmente se hace de mampostería. Aquí vemos un caso. La función que tiene el estribo, bueno, es por un lado dar soporte, ¿verdad? Esa es su función primaria, que es darle soporte al puente en el extremo, pero como es el extremo, necesitamos contener el terraplén que hay en el acceso, y entonces nos sirve también como muro de contención. Entonces es un muro de contención, es un muro que sirve de apoyo, y además también nos permite pues dar estabilidad al terreno que está aquí atrás para las losas de acceso, las losas que van llegando al puente. Los estribos, les decía, también anteriormente eran de mampostería. Cada vez con más frecuencia se están sustituyendo por estribos de concreto, como el que se ve aquí, y también por estribos de tierra armada. Se le llama mucho tierra armada, aunque ese nombre, pues como está patentado, ya no se ponen los planos de los puentes, más que la compañía que lo patentó, y entonces la alternativa es ponerles estribos mecánicamente estabilizados para evitar la posibilidad de que digan que se está usando una patente sin permiso, ¿no? Pero bueno, independientemente del nombre, estos muros mecánicamente estabilizados son rápidos de construir y como tienen diferentes formas, aquí por ejemplo vemos un hexagonal, aquí vemos cuadrados, pues puede ser atractivo, sobre todo en zonas urbanas. Los caballetes son también los apoyos extremos, pero a diferencia de los estribos no contienen la tierra que está aquí atrás. No sirven de muro de contención, sino que permiten el derrame del terreno. El terreno se derrama, y ¿cómo es que lo permitimos? Pues en vez de poner un muro, ponemos columnas. Por eso se le llama caballete, como se observa aquí. Tenemos columnas
y entonces a través de estos espacios el terreno derrama y en un principio se dejaban así libres, pero la erosión y el agua los iba gastando, los iba acabando y entonces ahora se revisten con una capa de concreto ligero y los vemos con esta apariencia, ¿no? Entonces estos en realidad son caballetes, no están conteniendo el terreno, pero está derramado de forma natural y revestido simplemente. Bueno, esos son los puentes con los que vamos a trabajar en esta plática, a los que nos vamos a estar refiriendo. Con respecto ya a la rehabilitación de los puentes, bueno, primero les comento que la rehabilitación tiene 3 objetivos y estos objetivos pues se definen en función de varios aspectos, ahorita los comentamos. Un primer objetivo es regresar el puente a su condición original, es decir, yo así como estaba me parece bien, no le voy a invertir más dinero, no voy a gastar más, no lo voy a ampliar, no le voy a hacer nada, lo voy a mantener como está, simplemente le voy a dar, pues ahora sí que las reparaciones necesarias para que se mantenga algunas décadas más trabajando bien, por eso considero que trabaja bien y por eso lo dejo así. Una segunda alternativa es incrementar su capacidad, es decir, el puente tiene algunos daños y observo que esos daños son producto de un mal diseño, de una baja resistencia, de mal detallado, de bajo control de calidad, es decir, puede haber diferentes motivos que me obligan a que el puente, si lo quiero conservar, pues deba incrementar su capacidad para que pueda durar otras décadas más, unos años más. Y la tercera opción, pues, es de plano sustituir la estructura. Si ya el puente que tenemos es muy viejo, está muy dañado, está en condiciones que ya no me sirven para soportar cargas nuevas, etcétera, a lo mejor decido sustituir la estructura. Entonces, estas son decisiones que se toman puente por puente, dependiendo de varios factores, ¿verdad? Desde los factores económicos, sociales y técnicos. Aquí juntamos las 3 cosas para tomar la decisión. Por ejemplo, inclusive aquí hay diferencias hasta culturales. En Estados Unidos, pues ellos prefieren sustituir las estructuras, hacerlas nuevas, las demuelen. Inclusive uno ve, no me refiero a puentes, pero yo he visto así videos de estadios prácticamente nuevos, o bueno, puentes también grandes o edificios, y los demuelen, porque ellos están acostumbrados a hacer todo desechable, ¿no? Si uno va a Europa, en Europa es la condición contraria. Ellos quieren conservar las cosas, quieren tener, inclusive por cuestión histórica y cuestión cultural, conservan sus cosas y uno puede ver ahí construcciones muy viejas, más que las nuevas, y que tienen a veces 200, 300, 400 años y que siguen funcionando muy bien porque ellos tienen trabajos de rehabilitación muy importantes y pretenden usar la opción 1, la 2 y la de sustitución de estructura como una última opción. En México, pues ahí pensamos de las 2 formas, siempre nos gusta hacer las nuevas, pero bueno, a veces las condiciones económicas no lo permiten. Entonces esto ya depende, como les digo, de cada caso y inclusive de ese aspecto social también. Bueno, las etapas de rehabilitación, ¿cuáles son? Primero, lo más importante es que identifiquemos las causas del daño. Es como un doctor, si yo voy a ver a un doctor y llego y me dice, pues tómate estas pastillas y estas otras y te voy a inyectar ahorita esto sin preguntarme nada, pues yo no voy a confiar en ese doctor. El doctor tiene primero que investigar, que indagar qué enfermedad tengo para entonces darme el remedio adecuado. Poderme decir, bueno, tú necesitas tomar esto porque tienes este problema. Lo mismo es en los puentes, ¿no? Lo más importante es identificar la causa del daño. Una vez que el daño ya sé a qué se debe, pues entonces yo ya puedo decidir qué tipo de intervención voy a hacer, decidir si lo voy a mantener, si lo voy a conservar, si lo voy a rehabilitar, y en caso de rehabilitarlo, qué técnica voy a aplicar. Y finalmente, ya la última es realizar el proyecto. Pero primero tengo que tener claramente definido el proyecto. ¿Sanitización? No ha llegado. Bien, vamos entonces a pasar a las deficiencias comunes de los puentes, las deficiencias más comunes o causas de daño. Bien, la primera de ellas es la baja capacidad de carga que puede tener una estructura.
¿A qué se debe esta baja capacidad de carga? Bueno, primero a que la carga viva se va incrementando con los años. Lo vamos a ver ahorita en las próximas diapositivas. Si además del incremento de carga viva, yo le sumo que también la carga muerta se va incrementando con el tiempo, como lo vamos a mencionar ahorita en lo que sigue, entonces tengo una carga viva mayor, una carga muerta mayor, y aunque mi puente estuviera bien, pues a lo mejor ya bajo estas condiciones de carga ya no es suficiente, ya tiene una baja capacidad. Pero si además yo le sumo que la calidad del material no es buena, que a lo mejor el puente se diseñó con F'C de 250 y resulta que se construyó con 200, pues entonces tengo otro elemento más todavía que contribuye con esta baja capacidad de carga. Y por último, puede ser que mi diseño no haya sido el más adecuado, o el diseño original no haya sido el más adecuado, y que entonces también tenga una baja capacidad resistente. Entonces, si yo sumo todos estos factores, pues es muy probable que mi puente desarrolle agrietamientos, que los más comunes son los de flexión y los de cortante. Esto es lo que normalmente observamos cuando tenemos una baja capacidad de carga. Bien, el incremento de carga viva y carga permanente, es al que me referí primero. Antes de 1970, los camiones que se utilizaban para diseñar los puentes son estos dos. El HS-15, cuyo peso es 25 toneladas, y el HS-20, que tiene un peso de casi 34 toneladas. Estos camiones son los que se usaban antes de 1970. Inclusive en puentes más viejos había cargas todavía más pequeñas. Pero bueno, estas son las cargas vivas de diseño original de muchos puentes de las carreteras del país. Muchos de nuestros puentes están diseñados con esto. Posteriormente, a 1970, se empezaron a usar dos tipos de camiones. Los trailers, se le llama T3S3 porque es un tráiler de 3 ejes, están aquí indicados, y un semirremolque. S3 quiere decir un semirremolque con 3 ejes. Entonces tengo un tráiler de 3 ejes y un semirremolque de 3 ejes, cuyo peso es de 48 toneladas y media. También se consideraban para el diseño camiones T3S2R4. Es la misma simbología, o sea, un tráiler de 3, por eso T3, tráiler de 3, un semirremolque de 2 ejes, que es el que aquí se muestra, y un remolque completo de 4 ejes. Entonces tenemos T3S2R4, que tiene un peso de 64 toneladas y media. Obviamente 64 toneladas y media o 48 y media, pues duplican o triplican casi los camiones originales, según cuál comparemos. Posteriormente aparecen las normas técnicas del IMT, del Instituto Mexicano del Transporte. Tiene varios camiones, este es el más común para claros de mayores de 30 metros. Y no es realmente un camión, o sea, no podemos hacer un dibujito como estos, porque estas cargas no representan un camión real. Estas cargas son resultado de un análisis estadístico, es decir, no hay un camión que tenga una P1 de 49 toneladas, una P2 de 235 y una P3 de 368. Estas cargas son resultado, les decía, de los puentes que están circulando por el país. Se hizo un pesaje de todos los puentes durante un periodo de tiempo importante, se hizo un análisis estadístico y se consideró que esta es la carga con la que hay que diseñar los puentes. Esta es la que actualmente se está aplicando en la mayor parte de los puentes. Si yo reviso un puente viejo con esta carga, o inclusive puede ser que con estas, pues es muy probable que el puente no esté capacitado para soportar la carga. Pero eso es teórico. En la realidad, lo grave es que se van dañando los puentes y luego hacemos visitas a los puentes y ya los vemos con ciertas grietas. En cuanto a la carga permanente o la carga de gravedad, pues también se va incrementando. Esta es una razón importante. Normalmente cuando se construye el puente se pone una capa de asfalto que puede ser de 4 o 5 centímetros. Pero con el paso del tiempo se han visto carpetas hasta de más de 60 centímetros. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo se van reencarpetando, se van definiendo nuevas rasantes
y bueno, al paso de 30, 40, 50 años, pues resulta que nuestro puente ya tiene más de 60 centímetros y no se le ha hecho ningún trabajo previo. Por esta razón es que la Secretaría nos pide que en el diseño, aunque al principio originalmente coloquemos 4 centímetros o 5, el espesor de proyecto que nos piden es de 10 o 12 centímetros. Pero, como yo les digo, de la experiencia que se ha visto en muchos puentes, los 12 centímetros también se pueden quedar cortos. El asfalto pesa bastante, pesa, en concreto todos sabemos que pesa 2.4 toneladas por metro cúbico, el asfalto pesa 2.2 toneladas metro cúbico. Entonces estamos hablando de un peso muy importante, no es una capita más, ¿no? Hay que considerarla porque puede causar daños. Bueno, en muchos de los trabajos de rehabilitación, antes de hacer cualquier cosa, se solicita que se haga, que se revise la calidad del concreto existente, porque si yo voy a reforzar esta trave, como lo vamos a ver más adelante, pues yo tengo que saber en qué condiciones está la trave. Entonces, normalmente se pide que se saquen corazones para saber la calidad del material. Aquí estamos viendo la extracción de un corazón y el resultado de este estudio. Aquí lo podemos ver, nos está indicando, aquí marqué con un círculo, que la resistencia es de 194 kilos por centímetro cuadrado. Si el puente fue diseñado con 250 y el puente tiene 30 años, pues sabemos todos que el concreto se va endureciendo con el tiempo y que entonces, si el proyecto era de 250, ahora deberíamos de encontrar con un concreto de 270, a lo mejor 280. Y sin embargo va uno a las pruebas, a los resultados de las pruebas y se encuentra con que tiene 194. Probablemente fue construido con 160, 170 kilos centímetro cuadrado, muy bajo. Aquí, en este ejemplo, las capas asfálticas eran de 32 centímetros de espesor, que superan fácilmente los 12 centímetros de proyecto que nos piden los términos de referencia de la Secretaría. Bueno. Debido a todas estas razones, y si además el diseño no fue muy adecuado, pues entonces aparecen grietas, aparecen agrietamientos en los elementos estructurales. Estos son muy importantes porque además pueden ir creciendo. Si ya hubo daño, si ya se agrietó, pues quiere decir que este puente se va a ir deteriorando más y más con el tiempo y es urgente hacerle una rehabilitación. Entonces, cada vez que veamos grietas en los elementos estructurales debidas a una capacidad de carga insuficiente, es muy importante hacer una reparación lo antes posible. ¿Cuáles son los tipos de grietas que podemos observar? Bueno, todos sabemos que las grietas por flexión son grietas verticales porque los esfuerzos de tensión son más grandes en la fibra inferior y van a lo largo del eje longitudinal del elemento, de la viga, por ejemplo, y entonces aquí es donde tenemos la grieta más grande que va creciendo, y en teoría ya cuando el elemento no soporte más, va a fallar por compresión acá en la parte superior. Pero el agrietamiento se inicia abajo y es una grieta que se extiende verticalmente. Cuando tenemos cortante, además de flexión, se combinan los dos esfuerzos. No es que esté el cortante solo o que esté la flexión sola. Esto solo sucede en ciertos lugares de una viga. Pero normalmente lo que tenemos es una combinación de los dos elementos. Y entonces, ¿qué pasa? Que las grietas se inclinan por el efecto del cortante. La grieta tiene inclinación variable, aquí la vemos con un cierto ángulo, aquí la vemos con una inclinación pero menor, un ángulo menor, medido con respecto a la vertical, pues es un ángulo menor, y aquí ya la vemos una grieta pura de flexión. ¿Por qué? Porque estamos en una viga continua, aquí está el apoyo, y aquí el cortante en las zonas de apoyo es menor y va creciendo conforme nos alejamos, y luego empieza nuevamente en el centro del claro a aparecer este tipo de agrietamientos. Aquí vemos un agrietamiento típico en una viga, en el centro generalmente son verticales y conforme nos vamos acercando a los apoyos empiezan a inclinarse las grietas por la presencia del cortante. Este es un puente que se agrietó y que ya está rehabilitado. Lo vamos a comentar en un momento más. Cuando la grieta es básicamente cortante, casi no hay flexión, por ejemplo, muy cerca de un apoyo, pues entonces lo que tenemos es una grieta de este tipo, no tiene nada que ver con la grieta que inicia aquí abajo y que se va extendiendo, sino que es una grieta que se inicia muchas veces a medio peralte
y que se recorre hasta los extremos y genera pérdida de adherencia en las varillas y por eso se recorre como se ve aquí. Esta es la forma típica de una falla por cortante con pérdida de adherencia de las varillas. En los vigas cajón ya les comenté que los cajones son muy comunes para claros por arriba de 30 metros. Y aquí vemos cómo se agrietan, cuál sería el patrón. En la parte inferior del cajón, en la losa de abajo, aquí es donde se ven las grietas por tensión, porque es la parte que tiene esfuerzos más grandes. Y estas grietas en el alma, en la pared lateral del cajón, se extienden también verticalmente como en la viga. Entonces, un patrón de agrietamiento como este es un claro indicio de que hay baja capacidad por flexión en el cajón. En los cajones también tenemos problemas en los volados, porque los volados muchas veces son grandes y aquí tenemos la carga, para empezar la carga de barandal, pero esa, bueno, en teoría no produce mayor problema, pero circulan muchas veces los camiones por los volados y se pueden llegar a presentar grietas por fricción negativa. Es decir, es igual a esto, pero al revés. Las grietas aparecen por la parte superior y se extienden ahora hacia abajo, en vez de aquí que se extienden hacia arriba. Si tenemos grietas por cortante, esas se manifiestan en la pared lateral del cajón de manera inclinada, como lo acabamos de comentar para las vigas. En caso de flexión y cortante, pues en la losa de abajo, en la losa inferior, tenemos este agrietamiento por la flexión, pero en la inclinación de esa grieta vertical que aparece al principio se va inclinando por la presencia de los dos esfuerzos. Las grietas por torsión, pues esas se presentan, como una forma helicoidal, es decir, en una pared, descienden, se recorren por la losa de abajo en una forma inclinada, suben por la otra pared también de manera inclinada, vuelven a bajar, se forma una especie de una figura helicoidal de agrietamiento tanto en paredes como en el fondo de la losa. Se supone que los cajones lo que tienen es una gran rigidez y resistencia a torsión. Sin embargo, si son insuficientes, pues podemos llegar a observar este tipo de fallas. Y esta es una falla más rara, menos común, que es tensión directa. Ahí se agrietarían los extremos sobre todo, tanto en la parte de arriba como en la parte inferior. Bien, aparte del problema de capacidad de carga, también podemos tener problemas por que el acero queda expuesto a la intemperie y nos lleva a problemas de corrosión. Por ejemplo, aquí vemos un armado típico, estas son fotos reales de puentes reales, donde vemos una gran concentración de varillas. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque cuando usamos vigas de concreto, para un claro, por ejemplo, de 20 metros, las vigas salen de un peralte bastante razonable, bastante grande, y requieren un armado también muy potente, muy robusto. Entonces, acaba uno poniendo muchas varillas para poder resistir los momentos, si yo la quiero hacer de concreto reforzado. Aquí la verdad es que la mejor opción es usar preesfuerzo, pero bueno, si se insiste en usar concreto reforzado, pues nos vamos a enfrentar a ese problema de una gran cantidad de armado. ¿Podemos aumentar el peralte de la trave? Pues a veces sí y a veces no, porque tenemos también por abajo quizás un río o vehículos que van transitando y tenemos que respetar una cierta altura. Entonces no se puede aumentar el peralte indefinidamente y además, pues también con más peralte los mínimos y todos son grandes y normalmente requerimos mucho refuerzo abajo. Entonces aquí más bien la solución desde el punto de vista del que diseña es mejor acudir a una trave preesforzada. Bueno, pero así se hacen y así hay muchos puentes y entonces encontramos estos problemas, ¿no? Obviamente ya sabemos que si está congestionado el acero, pues la grava no pasa, los agregados tienen dificultades para pasar y entonces tenemos una zona muy débil en la parte inferior de la trave y quedan estas oquedades. También podemos tener poco recubrimiento, inclusive a veces nulo, a veces las varillas casi están expuestas. Entonces, bueno, todo eso nos lleva a problemas también de corrosión del acero. También podemos tener una muy mala compactación o el uso de agregados definitivamente malos, como podemos verlo aquí. Entonces, todos estos elementos pues ayudan a que el acero quede expuesto y empiece a corroerse y eso además es rápido, o sea, no necesitamos
esperar a que el puente tenga 30 años para que se manifiesten estas cosas, ¿no? Va uno un par de años después y ya están oxidadas las varillas y ya requieren un trabajo importante. Bueno, aquí tenemos otras figuras, ya están empezando aquí a tratar de reparar. Lo que hay que hacer es, pues de plano, sustituir las varillas ya cuando tienen este nivel de oxidación o de corrosión, pues ya se perdió una buena parte del área de trabajo y entonces hay que cortarlas y sustituirlas por varillas nuevas. Otro problema común es la filtración de agua por las juntas, como se ve aquí en la junta. Se supone que las juntas deben ser estancas, deben de impedir el paso del agua, pero si no están bien hechas o se usan juntas viejas o de todos modos hasta las juntas modernas hay que darles mantenimiento y hay que cambiarlas con cierta periodicidad. Si no se hacen esos trabajos o las juntas no están bien planeadas, pues se mete el agua y esto también es un problema a la larga. Y tampoco tenemos que esperar a que el puente tenga 60 años. Esto a los pocos años ya se está reflejando y ya está causando problemas importantes. Los drenes que se tienen que poner forzosamente porque no podemos permitir que el agua se encharque en el puente tiene que desaguar, tiene que permitir la salida del agua, necesitamos los drenes, pero los drenes a veces los hacemos muy cortitos o aunque los hagamos más largos, luego van y los cortan y el problema es que la lluvia está cayendo el agua y con el viento pues todo el agua queda dentro de la... Se impregna la trave del agua y la humedad y tenemos problemas como los que se ven en muchos puentes del país. Este es un problema muy común también, problema de corrosión y de humedad. Cuando se usan cables de preesfuerzo, bueno, los cables de preesfuerzo normalmente uno se los imagina por dentro de la trave, o sea, un preesfuerzo interno, eso es lo común. Pero en el caso de los puentes se ven muchos cables de preesfuerzo por el exterior. ¿Por qué? Pues porque son refuerzos que se han hecho a los puentes. Como les decía al principio de la plática, los trabajos de rehabilitación de puentes son muy comunes. Todo el tiempo, ahorita yo les aseguro que hay trabajos de rehabilitación de puentes en el país, no de uno ni de dos, de muchos puentes. Es un trabajo muy común, ya vieron la cantidad de dinero que implica, y entonces cuando yo quiero rehabilitar un puente y quiero poner cables, pues no me queda más opción más que ponerla por fuera. Tengo que poner por fuera los cables y entonces los cables están expuestos a la intemperie y los ductos muchas veces se agrietan o se van agrietando con el tiempo y las conexiones que también se usan para darles la geometría que yo quiero van teniendo problemas también de oxidación y luego vemos los cables caídos. Este es un puente en México, en Veracruz, está caído, aquí no sé si alcancen a ver, pero está bastante agrietado ya el ducto del cable. Inclusive no es raro que por puro vandalismo vaya gente y corte el cable para ver qué hay adentro o por la razón que ustedes quieran y lo cortan y también eso pues genera problemas en el cable de oxidación. Se supone que este ducto está hecho para proteger contra la corrosión precisamente. Es la única protección que tiene el cable para no oxidarse. Bueno, las aclavaciones, otro problema muy común. Ustedes seguramente han escuchado muchas veces de la gran cantidad de puentes que se caen durante avenidas, que por cierto ya viene la temporada, esperemos que no pase nada. Bueno, pues tenemos problemas de caídas de puentes completos, como se ve aquí, o en muchas ocasiones nos avisan. Aquí, por ejemplo, si se ve este puente, es evidente que urge un trabajo, un estudio de socavación, de rehabilitación, y trabajar en este puente, porque este puente, bueno, quedó de pie, pero no sabemos si en la próxima avenida va a estar vivo todavía o va a estar con una condición como les queremos acá. Entonces, este es un anticipo, nos está avisando de que aquí hay un problema de socavación fuerte y que tenemos que atacar. Bueno, aquí ya está otro caso donde ya fue demasiado tarde, y es en Tonalá, el puente Tonalá, en Tabasco. Otros daños, bueno, en los apoyos también hay que cambiarlos. Los apoyos son más vulnerables, los apoyos de acero, pero también los apoyos de neopreno, que son los que ahora se colocan, se empiezan a agrietar, se abomban, si no están bien diseñados, deben diseñarse para la carga vertical que van a soportar y también para la carga lateral. Pero hablando de la carga vertical, pues empiezan a bombar, se empiezan a hinchar, digamos, y empiezan a presentar agrietamientos. Entonces, estos
estos apoyos hay que cambiarlos cada 20, 30 años, cuando mucho, ¿no? En las inspecciones que se hacen de inspección rutinaria, pues hay que ver siempre en qué condiciones están los apoyos. Inclusive aquí las placas pues ya están también bastante oxidadas. También hay que estar pendientes de los asentamientos. Los asentamientos se producen, este es un muro de tierra armada, se producen principalmente en los accesos. Entonces tenemos que vigilar este aspecto también, porque a la larga nos puede traer problemas más graves. Entonces, si se detectan en un principio, las soluciones son más rápidas, más fáciles y tenemos menos problemas. Bueno, pasamos a los sistemas de refuerzo. Bueno, primero quiero comentar acerca de la reparación. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Antes de aplicar cualquier refuerzo que yo quiera aplicarle, debo reparar los elementos. No puedo aplicar el refuerzo sobre un elemento que tenga alguna manifestación de daño o de alguna debilidad o vulnerabilidad. Entonces, siempre tenemos que tener reparados los elementos. Esta es la foto que pasé hace un rato. Lo que normalmente se hace si las grietas son pequeñas, si las grietas son más grandes, pues hay que acudir a otro tipo de solución, como vamos a ver, pero cuando las grietas son pequeñas, pues lo que hacemos generalmente es inyectarlas con resina epóxica, para devolver, no se regresa totalmente a la capacidad del elemento, pero se alcanzan porcentajes muy altos de resistencia, prácticamente las originales. Hacer la inyección de grietas tiene su chiste, hay que saberlo hacer, hay que mezclar los materiales que vienen en la resina para inyectar, hay que inyectar a la presión adecuada, y la presión además cambia según el ancho de grieta que nosotros tengamos. Hay que seguir un procedimiento, por ejemplo, inyectar primero la de abajo y esperar hasta que salga la resina por la siguiente boquilla. Inyectamos por esta boquilla, lo vamos inyectando con la presión suficiente hasta que logra salir por la de arriba, y entonces ya inyecto esta y así me voy de abajo hacia arriba. Tengo que hacerlo con esa presión para que la la resina penetre por todas las fisuras que tiene esa posible grieta. Bueno, otro elemento que es muy frecuente, como ya les decía, cada 20, 30 años hay que hacerlo en un puente, puede ser antes, es el cambio de apoyos. En cuanto al cambio de apoyos, es muy importante que nuestros puentes nuevos o nuestros puentes rehabilitados tengan presente que esto hay que hacerlo. O sea, esto no es que a ver si se daña, no. Como les digo, los apoyos se van a dañar. Con el tiempo hay que cambiarlos. Solamente que yo quiera que mi puente dure 10 años, pues no me preocupo por eso. Pero si yo quiero que mi puente dure 20, 30, 40 o más años, pues entonces yo ya sé que voy a tener que cambiar los apoyos. Si yo ya sé eso, entonces, bueno, en los extremos siempre tengo que tener un diafragma, además, por otras razones. Pero para el cambio de apoyos es indispensable tener un diafragma para yo poderme apoyar en él y colocar los gatos, levantar el puente, quitar el apoyo viejo y poner el apoyo nuevo. Cuando es una rehabilitación, a veces no hay espacio, o sea, el cabezal no tiene espacio, o las traves, o no hay diafragma, o en fin, puede haber diferentes razones por las que no podemos hacer el gateo. No es raro, no es raro, aunque ya cada vez se está resolviendo más esto. ¿Por qué se está resolviendo? Porque en los puentes que se rehabilitan, se les pone aquí una ménsula, y entonces sobre la ménsula se apoya el gato, se levanta la trave y se hace el cambio. Y esa ménsula no es provisional, sino que ya se deja permanente para que en el futuro podamos volver a cambiar apoyos. Esta ménsula generalmente también hay que presforzarla, se ponen barras de presfuerzo para anclarla y lograr transmitir la gran fuerza cortante que se genera ahí. Bueno, aquí está el proceso de rehabilitación. ¿Cuáles son las principales alternativas de refuerzo que tenemos? Aunque puede haber alguna otra, estas son las principales con múltiples variantes según cada puente. Una es el presfuerzo externo, el otra es la adición de elementos, en este caso traves, encamisar elementos o ponerles placas de refuerzo y el uso de materiales compuestos. Bueno, vamos a comparar las alternativas. El presfuerzo externo. El presfuerzo externo se coloca, como lo vemos aquí, con una cierta configuración que va a depender de mi puente, de si es continuo, de si las vigas son simplemente apoyadas, de si tiene fallas por cortante o fallas por flexión. Aquí lo que estamos haciendo, en realidad, el efecto del cable, aquí lo vemos,
tiene un desviador, es este bloque de concreto, se le llama desviador, porque aquí es donde tiene el cambio de geometría, el cambio de ángulo, y aquí es donde se genera una fuerza vertical hacia arriba. Entonces, el efecto de este cable es equivalente a aplicar una fuerza aquí vertical hacia arriba, como digo, de una magnitud importante. ¿Qué tan grande es la fuerza? Pues depende de qué tanto acero le ponga yo aquí al preesfuerzo y con qué fuerza lo tense. Entonces, ese es el efecto. Si yo le aplico una carga aquí, pues voy a invertir el diagrama de momentos de la viga y con eso la voy a reforzar. Esto que ven aquí, bueno, y aquí tenemos los anclajes que se colocan para, aquí se pone el gato de la parte de atrás, se pone una cuña y se ancla y ahí queda este bloque de anclaje. Generalmente estos bloques, tanto el de anclaje como el desviador, corren a todo lo ancho del puente como una especie de refuerzo por la concentración de fuerzas que se genera ahí. De hecho, no se pone un cable de un lado y el otro cable del otro lado del puente, sino que se pone por pares. En cada viga, si yo voy a preesforzar todas las vigas, en cada viga voy a poner esto por los dos lados, porque si no le estoy generando una flexión fuera del plano a la viga y la voy a tronar. Entonces hay que hacerlo simétrico siempre. Les decía, estos son los cables verticales que sirven para el cortante, el preesfuerzo vertical. Aquí también tengo que poner estos desviadores de concreto, estas guías que se ven aquí, y el problema de esto es que tengo que perforar la losa por arriba para poder anclar los cables que sirven de refuerzo por cortante. Aquí vemos un par de fotos, el bloque de anclaje, este también es un puente simplemente apoyado, vean cómo es similar al anterior, aunque aquí estos bloques están más pegados al centro del claro, los puedo poner más extendidos, todo eso va a depender de qué es lo que yo necesite ponerle al puente. Este es un puente continuo, es una sección cajón, y como ven ustedes aquí donde está la pila, que como es continuo, tiene momentos negativos, entonces el preesfuerzo va por arriba, va por aquí arriba el cable, y luego baja, y va por abajo, y sube, y esa es la geometría que tiene el cable, ¿no? Entonces, como dice aquí, el arreglo y continuidad del preesfuerzo va a depender de la continuidad del puente. Aquí vemos en un claro simplemente apoyado cómo son los bloques colocados hasta el extremo, y aquí está el desviador. Aquí, como ven, toda la estructura se le está poniendo un momento uniforme, porque se le está, como les decía hace rato, imaginen que se le pone una carga vertical aquí, y la otra va a ir prácticamente hasta el otro extremo, y entonces estamos poniendo un diagrama de momentos uniforme opuesto al de las cargas, y así es como refuerzo el puente. ¿Cuál es la forma tradicional de diseño de estas cosas? Pues normalmente lo que se hace es, esta es mi carga original, vamos a pensar como un ejemplo que fuera HS20, y esta es la carga con la que yo quiero diseñar, puede ser ahora con un IMT 665 o con un T3S3 o el que sea, y entonces el refuerzo que yo voy a poner aquí es para que tome la diferencia de momentos que se produce aquí. Y lo mismo hago con el preesfuerzo, la diferencia de cortantes de la carga nueva con respecto a la carga original. Bueno, el preesfuerzo exterior tiene estas ventajas. Se aprovechan las traves existentes, es decir, las voy a seguir utilizando, no las voy a eliminar, ni nada por el estilo, vamos a seguir usándolas. Tiene un amplio intervalo de incremento de capacidad. ¿Por qué? Por lo que comentaba, podemos variar el número y el diámetro de los torones y poner diferentes excentricidades a los cables. Su construcción es rápida y eso es muy importante en los puentes porque no afectamos al tránsito que circula sobre de él. Entonces es importante el tiempo que dure la rehabilitación y su costo es menor que el de adición de traves, que ahorita vamos a ver. Tiene desventajas como todo, ¿verdad? No puede aplicarse en elementos con baja resistencia. Es decir, si mi viga, que yo quiero reforzar, tiene muy baja resistencia, yo no le puedo poner un preesfuerzo alto porque la trueno. Entonces la voy a fracturar ahora con las cargas al revés. Entonces, si la capacidad es muy baja, me olvido del preesfuerzo. No puedo hacerlo porque requiere una gran cantidad. Los torones hay que cambiarlos en el futuro y presentan el riesgo de corrosión, como ya lo vimos en las fotos anteriores. No se recomienda aplicarlo tampoco en elementos que estén dañados. Ya les decía yo, hay que repararlos. Pero si el daño es importante, no se recomienda por la misma razón que acá. El elemento se puede fracturar con nuevas cargas. El refuerzo se concentra en traves existentes que ya tienen una cierta edad,
que su vida útil es reducida. Entonces, estas son las desventajas del preesfuerzo. ¿En qué consiste la otra técnica, que es la de adición de traves? Bueno, aquí tengo una losa. En los puentes viejos se acostumbraba mucho poner 2 traves nada más, pero no importa, puede tener 3 o 4 o 5, y puedo yo decidir colocarle traves adicionales. ¿Para qué me sirven las traves adicionales? Tienen algunas ventajas. Las cargas que se transmiten por arriba, si yo nada más tengo 2 nervaduras, una aquí y la otra hasta el otro extremo, pues toda esta carga prácticamente se va a ir por esta nervadura o trave. Si yo le adiciono un par de traves aquí, pues entonces la carga que viene de los vehículos, por ejemplo, esto puede ser el rebase de un coche o de un camión a otro camión. Entonces, como decía, la carga de estos vehículos, si yo tengo aquí 3 o 4 traves, pues se va a repartir entre todas. Entonces, si mi nervadura o mi trave está aquí, tiene baja capacidad de carga, pues al ponerle más traves, yo lo que estoy haciendo es que ya no le voy a permitir nunca que tome una carga alta, y con eso la estoy como reforzando. En realidad no la tengo no le tengo que hacer nada, no la tengo que poner más acero, ni más estribos, ni nada. Simplemente lo que estoy haciendo es quitarle cargas. Aquí vemos un trabajo de ese tipo. Aquí perforaron porque van a colar ya la trave que está acá abajo. Es una trave nueva que se colocó en el centro del puente. Aquí vemos otra adición de traves, se agregaron 2 traves más. Esto es muy común, sobre todo cuando se pretende ampliar el ancho del puente. Entonces, las 2 traves originales ahora son ayudadas por estas traves vecinas, ¿no? Y muchas veces no hay necesidad, como les digo, ni de tocar las traves originales. Se conservan. Un problema que tiene, bueno, a ver, vamos a comentarlo aquí. Las ventajas que tiene es que las nervaduras viejas pues ya toman menos carga, no las necesito rehabilitar. Si están previamente dañadas también las refuerzo, y como ya van a tomar poca carga, pues no hay problema tampoco, entonces la puedo usar en elementos que tengan muy baja capacidad de carga o que se hayan dañado previamente. Se reducen los momentos en la losa. ¿Por qué se reducen los momentos en la losa? Porque pues antes tenía claro la losa, ¿verdad? Era todo esto, su flexión era toda esta, ahora ya son claros pequeñitos y entonces la losa también queda reforzada de esa manera. Y con estas técnicas se espera una mayor vida útil que con todas las otras alternativas. O sea que si yo lo que busco es mayor vida útil, pues la adición de traves es muy buena opción. Pero tiene desventajas. Su procedimiento constructivo es lento, es complicado y se interrumpe el tránsito. La interrupción del tránsito puede ser un problema grave. Se requiere estabilizar la losa. ¿Qué quiere decir eso? Imaginen ustedes que yo voy a hacer en este puente, le voy a agregar estas 2 traves, entonces tengo que romper la losa para colar. Esto queda en una situación inestable, este pedacito de puente. Entonces lo tengo que estabilizar, tengo que ponerle cimbra. Aquí yo he visto en proyectos que se han realizado que luego esto se descuida mucho y los puentes están así como, ojalá que no llegue ni siquiera un viento fuertecillo porque eso se puede caer, ¿no? Esto tiene un problema de estabilidad importante, hay que tener mucho cuidado ahí en cómo dejamos el puente. Tenemos que demoler la losa, y esa es otra desventaja, y su costo está comprendido entre 1.20 y 1.60 veces el costo de las otras alternativas. Bueno, una opción es encamisar elementos. A veces se ponen nada más placas en la parte inferior o en los costados de los elementos si se adhieren, o se encamisa, se puede encamisar todo con concreto. Es muy común hacerlo en las losas, por ejemplo, les ponemos una camisa o una sobrelosa, que es realmente el nombre que se le da, en los puentes, y aquí están los conectores. Tenemos que poner una serie de conectores y escarificar la superficie para que haya una transmisión de esfuerzos y esto adecuada, y estos trabajen en conjunto. El criterio de diseño que se sigue en las traves consiste en que despreciemos la estructura existente y que consideremos que el momento resistente lo proporciona el acero nuevo. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Pero se usa menos esta alternativa porque se desconfía de la participación conjunta entre los 2 elementos. ¿Qué ventajas tiene? Pues que se aprovechan también las traves existentes, estamos trabajando sobre ellas. Se conserva la forma original de carga de la estructura, no hay ningún cambio, y eso no afecta ni las pilas, ni los estribos, ni la cimentación.
Y los trabajos de refuerzo y de reparación se realizan al mismo tiempo. Es decir, en realidad voy a reparar, pero al mismo tiempo voy a reforzar. Entonces no tengo que hacer dos etapas, las hago juntas. Pero tiene desventajas también. El refuerzo se concentra en las traves existentes, que ya tienen una resistencia y una vida útil pues ya menor, porque ya tienen a lo mejor 30, 40 años. Y la gran desventaja también es que el procedimiento constructivo es lento y puede presentar complicaciones durante el colado y simbrado. Finalmente está el uso de materiales compuestos, es la alternativa, la cuarta alternativa más usada y de las más comunes para rehabilitar puentes. Esta técnica consiste en colocar láminas, como la que se ve aquí, un tejido, o también placas o platinas, les llaman los fabricantes, de material compuesto, que puede ser fibra de vidrio o fibra de carbono. En realidad, ¿qué quiere decir el término material compuesto? Pues son materiales sintéticos que están formados por fibras embebidas en una matriz de polímeros. Por ejemplo, la aramida es lo que significa eso, aromática poliamida. Su uso, sobre todo, se ha presentado en la rehabilitación de estructuras. Tenemos una gran variedad de capacidades de deformación y de esfuerzo, de manera que pues eso nos permite una gran variedad de usos también. Las varillas o las mallas consisten de fibras, como decíamos, de ahí su nombre, que puede ser vidrio, aramida, carbono, también ya hay de basalto, ya hay fibras híbridas, esto está creciendo mucho. Y estas están dentro de una resina polimérica, que puede ser vinilo o epoxis. Generalmente es como se construyen. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, que tienen una resistencia muy, muy alta con respecto a su densidad. Es decir, por unidad de peso, resisten muchísimo más que el acero. Aquí hacemos la comparación. Este es el acero, su resistencia específica. Este es el aluminio. Esta es la fibra de vidrio. Y aquí está la mejor de todas, que es la fibra de carbono. La fibra de carbono resiste mucho y en comparación a su peso, pues es muy, muy eficiente. También en términos de rigidez es eficiente. Aquí tenemos lo que sucede con la fibra de carbono. El acero y el aluminio y la fibra de vidrio inclusive se parecen en este sentido, y la fibra de carbono siempre parece ser superior. Aquí tenemos un diagrama de esfuerzo de formación de una varilla de fibra de vidrio. Es un comportamiento prácticamente lineal y luego una caída fuerte una vez que se alcanza la resistencia, pero si ustedes ven la resistencia, pues es bastante superior al acero de 4200. Entonces, por eso es que se pueden fabricar varillas de fibra de vidrio con éxito. Aquí están haciendo pruebas a las varillas de fibra de vidrio. Se deja generalmente una superficie rugosa para mejorar la adherencia, o puede dejarse con un acabado de arena, también con ese mismo propósito. Los estribos, por ejemplo, el de acero, pues todos sabemos que lo podemos doblar, inclusive en la obra de esta manera. Sin embargo, en el caso de las varillas de fibras de materiales, ya sea de carbono o de vidrio, las más usadas son de vidrio por razones económicas. Y entonces aquí vemos que no se pueden doblar en obra. Para empezar, hay que irlo haciendo al momento de la fabricación, y entonces los estribos tienen que hacerse con dos U's, con dos secciones en U. Esto obviamente no es muy bueno desde el punto de vista de confinamiento de la pieza. Aquí vemos, por ejemplo, un armado y vemos cómo el traslape hay que hacerlo con una varilla especial, también ya fabricada así. Aquí se ve el detalle, porque en la obra no lo podemos estar haciendo. Y aquí están los estribos amarrados, las U's que veíamos hace rato. Bueno, tienden el problema de pandearse más fácilmente. Las varillas de fibras tienden a deteriorarse en ambientes químicos desfavorables, sean ácidos o sean alcalinos, en los dos se tienden a deteriorar, pero las fibras de carbono son las mejores. Se recomiendan en ambientes químicos y para su uso en exteriores. Si se fijan, las fibras de carbono tienen dos ventajas. Esta, que se usan en exteriores, y la otra que veíamos hace un momento, que tienen más resistencia y mejor rigidez que cualquiera de los otros materiales. Entonces, visto así, pues uno prefiere usar fibras de carbono. Sin embargo, el problema de las fibras de carbono, y por eso es que se usan más bien varillas de vidrio, es que las fibras de carbono son más caras. Las más caras de todos son fibra de carbono, y la fibra de vidrio es más económica. Por eso es que cuando es interior, que va a estar protegido con concreto, las fibras de vidrio son preferidas. Cuando es en el exterior, las fibras de carbono son más usadas.
Bueno, aquí vemos se están limpiando, se está aplicando la resina y se está colocando el tejido. Este es el procedimiento que hay que seguir. Generalmente lo debe hacer alguien que sepa. Ahorita lo vamos a comentar. Aquí nada más les presento rápidamente un puente, el Zapote 2. Este fue el segundo o tercer puente que se reforzó con fibras de carbono en el país. Ya tiene esto unos 15 años. Aquí vemos cómo se reforzó. Se pusieron unas platinas o placas de fibra en la zona de flexión, por eso se ponen abajo. Esta es la trave. Se coloca por la parte inferior la fibra de carbono. En este caso son de carbono porque son exteriores. Es una platina de fibra de carbono. Y estas son los tejidos que se pusieron para el cortante, para soportar cortante. Los esfuerzos deben ser paralelos a las fibras, porque si no se pierde mucho su resistencia con el ángulo de inclinación. Ahorita lo vamos a comentar. Bueno, aquí tenemos una viga preesforzada. Que la fibra también puede servir como preesfuerzo, porque se le puede dar, dada su alta resistencia, se le puede dar una tensión inicial, se adhiere a la viga y entonces la viga queda con una compresión. Y eso nos ayuda a aliviar deformaciones del acero, a reducir los problemas de fisuramiento, mejora la capacidad en servicio y a la falla y reduce las deflexiones del puente. Bueno, ¿qué ventajas tienen los materiales compuestos? Su construcción es muy rápida, es la más rápida de todos. No se afecta la circulación prácticamente. A lo mejor hay que suspender una tarde un sentido de circulación en uno de los sentidos y en la otra mañana el otro sentido y luego dejar un par de días a que todo quede bien y así haciéndolo alternado y no tenemos mayor problema. No se requieren trabajos de demolición, el trabajo es muy fácil, muy limpio, no es sucio, no hay que estar llevando escombro y trayendo grandes cantidades de materiales. Su costo, este es el problema y por eso no se usaban en un principio, porque decían son muy caras. Sí, sí son caras las fibras, pero tiene estas ventajas que les digo, es muy rápido, no hay que hacer otro tipo de trabajos y además conforme se empiezan a usar y cada vez se usan más, su costo se va abaratando. Es como esto de los teléfonos celulares, ¿no? Los que ya los jovencitos no lo sabrán, pero los que ya no son tan jóvenes, más como yo, que ya no soy nada joven, pues ya nos acordamos que los primeros teléfonos eran unas cajotas tremendas y carísimas y solo la tenían poca gente. Y ahora pues todo el mundo las tiene y son pequeños y hacen muchas más cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los costos, en la medida en que se empiezan a usar más y más, los costos se van reduciendo. Lo mismo sucede aquí con las muchas cosas en ingeniería y esta no es la excepción, ¿no? Se conserva también la estructuración en estos casos y el flujo de carga del proyecto original. Pero también tiene desventajas. Si yo tengo que incrementar mucho la resistencia, la fibra no me sirve. Yo no puedo incrementar, por ejemplo, súbele el resiste un momento de 30, ahora pone de 60, ¿no? Ya no puedo, le puedo aumentar el 20, el 30, a lo mejor un 40%, depende del caso, ¿no? Pero no puedo hacer incrementos importantes de resistencia. No puedo aplicarla tampoco en elementos que tengan daño previo. La experiencia que tenemos en colocarlas y en trabajarlas es menor y por lo tanto requerimos de mano de obra especializada. Esto lo tiene que hacer el que la vende, ¿no? No podemos nosotros comprarla en la tienda y si podemos hacerlo quizás nos la vendan, pero no es lo más recomendable. Y no se cuenta con experiencia acerca de la durabilidad. ¿Por qué? Porque si yo quiero que dure 60, 70 o 100 años en un puente, mi vida útil de puente es de 100 años, yo no tengo todavía la experiencia real, la experiencia práctica de fibras colocadas hace 100 años, porque es una técnica relativamente nueva. Entonces, aunque se han hecho pruebas de laboratorio, todas estas son extrapolaciones y no tenemos casos reales de gran duración, porque no lo hay, ¿no? Bueno, finalmente, como una comparación, si yo tengo una estructura con daño ligero, que no requiere grandes incrementos de resistencia y que no se puede cerrar al tráfico, la opción quizás más adecuada sea el uso de materiales compuestos. Esta es una recomendación general, obviamente cada caso, como les digo, es particular, pero esta es una guía, ¿no? Si tengo estas dos condiciones, pues el material compuesto es la mejor opción, porque si no puedo cerrar al tráfico, esto es muy rápido y muy limpio, pero tengo este problema, ¿no? La estructura tiene que tener daño ligero o requerir un incremento bajo de resistencia. Si ya mi incremento es un poco mayor, de incrementos bajos o intermedios, entonces el preesfuerzo externo es la mejor solución. También es rápido, no tan rápido como la fibra, obviamente, pero es limpio, también es relativamente rápido.
tiene el problema de corrosión, como ya vimos, pero me permite en incrementos bajos o medios de resistencia usarlo como buena alternativa. Aquí es cuando tengo, bueno, en ampliaciones, porque a veces también necesitamos ampliar los puentes, ahí no hay opción, como la que vimos en una de las fotos que les pasé. Si voy a ampliar el puente, pues tengo que ponerle unas traves adicionales. Pero cuando hay daño previo o la capacidad de carga de estas es muy baja y el preesfuerzo ya no me sirve, entonces tengo que acudir a la adición de traves. Acuérdense que al adicionar traves, lo que estoy haciendo es quitarle la carga a esta trave. Si esta carga resistía de 1000 toneladas, pues ahora la voy a repartir entre más traves y entonces esa es una manera de no reforzarla, pero si le bajo la demanda, pues entonces ya no necesito ese refuerzo. Bueno, esas son las ventajas y desventajas. Por último, quisiera preguntarle a los organizadores si trato este tema o ya no, porque ya llevo un poco más de una hora. No sé qué opinan, si lo paramos aquí o quieren que veamos el aspecto sísmico. Adelante, por mi parte, adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo. Voy a tratar de ir rápido para no hacerlo cansado, porque ya tenemos 1 hora y 10 minutos. Bueno, en cuanto a la rehabilitación sísmica, el principal problema es la longitud de asiento. ¿A qué se refiere eso? Aquí yo tengo que tener una longitud aquí. Esto es el apoyo de un estribo, por ejemplo, y esta es la losa o las traves de un puente. Tengo que tener una longitud suficiente aquí para que no se caiga a la hora que hay un sismo, porque cuando hay un sismo esto se empieza a mover y la trave se puede caer. Aquí tengo una pila donde concurren 2 vigas, esta es de un claro y esta es la del otro claro. Pues también pasa lo mismo, esto se está moviendo en dirección horizontal o longitudinal y el puente, los tramos de puente se pueden caer. A veces tenemos conexiones intermedias y también tenemos esta misma situación. Entonces, este movimiento que se produce en el puente, pues nos puede exceder esta longitud y que se caiga el puente. Hay formulitas, ya por tiempo no comento más de ellas, fórmulas para las longitudes de asiento. Aquí nada más hago mención, por ejemplo, en el caso del reglamento de Nueva Zelanda, me piden que calcule cuánto se va a mover el puente. En estas no, estas son las que se usan en México y en Estados Unidos, en las normas Ashton. Estas son las normas de Nueva Zelanda. Ellos son los únicos que dicen, no, tú tienes que calcular cuánto se va a deformar y ya una vez que se calcule, haces esta operación y esta es tu longitud de asiento. Lo que yo tendría que hacer es meter mi sismo, como se ve aquí abajo, y ver qué tanto se alejan las traves de la pila o las traves del estribo para calcular ese alejamiento, que sería esta cantidad de, y eso es lo que tengo yo que proteger, que no se alejen mucho para que no se caigan. Eso sucede sobre todo cuando hay cambios de rigidez, por ejemplo, como aquí tenemos un puente que tiene una estructura, es un arco, y tengo los accesos son pequeños. Entonces, este puente, por tener su propia rigidez y su propia estructura, se mueve distinto que esta. Entonces, hay un movimiento relativo entre los dos y esto se cae. Se produce lo que se llama movimientos fuera de fase, no están sincronizados, se produce ese desplazamiento relativo y tenemos este problema. Aquí está. Ese era un dibujito de un puente real. Este se cayó en Japón en 1995. El puente tenía 2 años de haberse inaugurado. Era un puente nuevo. Y este tablero se vino abajo, ¿no? Bueno, estos son otros puentes. Este es en el sismo de Chile. Aquí está el estribo. No hubo suficiente longitud de asiento y se cayó por completo la estructura. También el problema puede ser transversal. Este es un diseño español muy mal hecho. En lugar de poner un diafragma, pusieron estos elementos que no sirvieron de nada y el movimiento transversal hizo que el puente fallara como se ve aquí. Aquí hay otro caso interesante. Miren, este es el puente Bicentenario en Pachuca, Hidalgo. Aquí pueden ver ustedes, aquí lo estoy yo marcando, la junta que colocaron cerca del apoyo. Esta junta tiene una longitud de asiento muy pequeña, ustedes la pueden visualizar ahí. Digo, no tenemos manera de medirla, pero se aprecia a simple vista que es una longitud pequeña. Tenemos varias juntas en este puente en diferentes posiciones. Bueno, ojalá que sí sea suficiente y mi cálculo visual no sirva de nada y que cuando haya un movimiento sísmico, el movimiento de esta estructura y de esta no superen la longitud de asiento. Quizás aquí el problema, bueno, no el problema, sino
la posibilidad de haberlo hecho así es que está en Pachuca, que es una zona donde los sismos se sienten poco. Pero bueno, siempre hay que tener precauciones con estas cosas y dejar las longitudes de asiento suficiente para evitar problemas como estos que estamos viendo aquí. Aquí hay otros. Este ocurrió en Guerrero, en el estado de Guerrero, en un temblor de hace aproximadamente unos 7, 8 años. No causó ningún daño en el país más que la caída de 3 puentes. Todos fueron por pérdida de asiento. 2 en Guerrero y el otro en Michoacán, aunque el de Michoacán no se cayó, pero quedó también casi a punto. Bueno, una solución para eso es colocar estas ménsulas, que luego me sirven también, como les decía hace rato, para poner un gato, levantar el puente y cambiar los apoyos. Bueno, estas ménsulas ya me sirven de apoyo adicional. Si se fijan aquí, la longitud de esta puede ser muy pequeña porque la comparten las dos armaduras y entonces con esto se les ayuda a no caerse. Bueno, hay otras soluciones. Estas me las voy a saltar ya porque esta es un tope longitudinal que me ayuda a evitar esos problemas. Cuando mi trave se quiere ir para acá y caerse el otro extremo, el que no está dibujado aquí, no se va a caer porque esto choca y entonces le impide la caída. Hay muchos sistemas, estos son los que se usan en Estados Unidos, son barras cables de preesfuerzo. Aquí hay otro, aquí vemos soluciones en Japón que son más interesantes porque estas permiten además disipar energía, porque trabajan por flexión y en los movimientos cíclicos empiezan a disipar energía. No voy a entrar a detalles de estos, estas dos son en Japón. Fíjense aquí la bajada del agua. Aquí está un bajante, una bajada del agua, que es como yo les decía que había que hacerlo, ¿verdad? Pero aquí tendríamos el problema en México que muy probablemente corten el tubo y se lo lleven, ¿no? Y entonces nos quedaríamos con todo esto con problemas de humedad. Bueno, en la Universidad Michoacana se hizo esta propuesta de un sistema también para restringir los desplazamientos y disipar energía como los de Japón. El sistema consiste en colocar barras. A ver, permítanme que ya el cursor está aquí medio loco. Se está moviendo solo. A ver, parece que ya. En colocar barras o pernos transversales, aquí está el cajón del puente, aquí está la pila. Se está moviendo muy feo el cursor, perdón. Bueno, y entonces aquí colocamos pernos que a la hora que el cajón se quiere mover en dirección transversal del puente o en dirección longitudinal del puente, los pernos lo detienen y además también disipan energía. Los pernos, al ser circulares, pues disipan energía o trabajan en cualquier dirección horizontal, transversal. Cualquier dirección horizontal puede ser transversal, longitudinal, a 45 grados, al grado que sea. Aquí está la misma solución para un puente con vigas. Ahí tenemos que colocar en el diafragma los pernos. Y el comportamiento del plomo, los pernos son de plomo, tienen un comportamiento muy estable, es decir, no van perdiendo rigidez o resistencia con los ciclos de carga, como ocurre con la mayor parte de los materiales. Estos permanecen y entonces sus ciclos histeréticos son muy buenos para disipar energía y tienen un esfuerzo de fluencia muy bajo. Bueno, no me voy a detener mucho. Tienen gran rigidez y gran resistencia a la fatiga. Entonces esos pernos pueden ser de plomo. También se pueden utilizar varillas de acero, que son más fáciles de conseguir y estamos más familiarizados en el proyecto y en la construcción con ellas, pero realmente las barras de plomo son una alternativa mejor. Este sistema es más económico, más fácil de adquirir, pues es simplemente tener los pernos, restringen el movimiento realmente en cualquier dirección, no están restringidos al tamaño de un dispositivo, por ejemplo, los apoyos estos LRD, que son apoyos de neopreno con un núcleo de plomo, pues están restringidos a cuántos apoyos me caben en un puente, y no me caben muchos, porque si tengo 4 traves, pues puedo poner 4. Las varillas puedo poner muchas en todo el ancho del puente, y puedo poner 2 filas o 3 filas. Por lo tanto, son más versátiles también, y se pueden combinar además con aisladores de base. Los topes sísmicos son muy importantes también para evitar estos desplazamientos. Aquí hay unos muy, muy delgaditos que también a pura vista parecen insuficientes. Y aquí tenemos otra alternativa. Aquí vemos la falla de los topes sísmicos. Quiere decir que sí trabajaron, quiere decir que este puente sí se quiso caer en dirección transversal o desalinear en dirección transversal. Y los apoyos
seguramente no estaban bien diseñados, pero bueno, salvaron el puente, ¿no? Las pilas es otro elemento importante de falla. Aquí tenemos una solución que también son fibras de carbono, o si se requiere una cantidad de incremento de momento o de resistencia en general más grande, pues tengo que hacer un encamisado de acero o un encamisado con concreto reforzado. Pero si el incremento que yo necesito no es mucho, la mejor opción siempre van a ser las fibras de carbono. Aquí hay un puente real en México que tiene este tipo de agrietamientos en la pila debidas a flexión, entonces se le puso una fibra de carbono, una malla para trabajar en flexión, y se reforzó por cortante con mallas a 45 grados, porque como les decía, la orientación de las fibras es importante, debe estar en la dirección de los esfuerzos de tensión, si no pierden mucha capacidad. Aquí en la zona de cortante, pues también están a 45 grados las fibras en los dos lados del apoyo de la pila. Bueno, aquí hay fallas típicas de apoyos que se producen durante sismo. Acuérdense que estamos ahorita ya en el aspecto sísmico. Hay una gran variedad de sistemas que se pueden usar ahora para evitar el daño en puentes que estén sujetos a sismo. El problema de estos es que están patentados y pueden ser muy caros, ¿no? La mejor solución son los aisladores de base, porque son los más baratos y más comunes. Aquí está un aislador de base, son muy flexibles, permiten deformaciones muy grandes y eso hace que reduzca yo las fuerzas que actúan sobre la estructura, como lo vamos a ver aquí en un ejemplo. Bueno, ¿cuándo conviene usar estos aisladores que son los más populares, como les digo? Pues cuando las pilas son cortas, es decir, cuando el puente es muy rígido. Porque si el puente es muy flexible, el aislador de base lo que me da es flexibilidad. Entonces ya no la requiero, el puente solito está flexibilizado, digámoslo así. En cambio, en un puente rígido, si yo le pongo aquí unos aisladores de base, lo voy a hacer flexible y lo voy a alejar de la zona de daños. Cuando los puentes son muy irregulares, por ejemplo, pilas muy altas y pilas cortas, la fuerza cortante se va a las pilas muy cortas y las va a dañar. Entonces, si yo le pongo unos aisladores de base en las pilas más cortas, las hago flexibles, las puedo igualar a estas y el movimiento del puente ya es uniforme y no hay concentración de fuerzas cortantes. Aquí hay otro ejemplo parecido. Finalmente, es importante comentar esto. Los aisladores de base son muy útiles cuando yo tengo registros sísmicos o espectros de respuesta como estos. ¿Por qué? Porque el aislador de base lo que hace es que me mueve la estructura, la hace más flexible y entonces me mueve en esta dirección al puente. Lo mueve hacia esta dirección y al moverlo hacia esta dirección mi aceleración es más pequeña. El puente original a lo mejor estaba aquí y tenía una aceleración altísima, pero gracias al apoyo lo muevo hacia acá y reduzco la aceleración. Por eso es que dice aquí que debe hacerse en puentes rígidos. El puente muy alto que mostraba en la foto anterior, pues ya está por acá. Entonces ya no necesito ponerle aisladores. Pero un puente muy rígido está por aquí y con el aislamiento lo muevo hacia una zona de aceleraciones más pequeñas. Aquí hay un ejemplo, es el puente Motín de Oro que está en las costas de Michoacán, cerca de Jalisco. Este puente Motín de Oro es de 1, 2, 3, 4 claros, en total son 110 metros. Es continuo, es un cajón, como se ve aquí, la sección transversal, y está apoyado en pilas tipo muro. Aquí está, es el que mostré en la figura anterior. Bueno, en este puente se hizo el estudio, se le pusieron aisladores de base y los cortantes máximos en las pilas fueron de 110 toneladas. Si no tenía aisladores, tal como estaba el puente en su forma original, tenía 400 toneladas. Es decir, gracias a los aisladores, logré bajar 4 veces la fuerza, que es bastante. Aquí está la fuerza, cómo va variando con el tiempo en el sismo. Tenemos 400 toneladas en esa pila, cuando no tenía aisladores, y cuando se le pusieron los aisladores bajó a 110 toneladas. Es decir, hay una reducción muy importante. No siempre ocurre esto. Aquí ocurre porque este puente era perfecto. ¿Por qué era perfecto? Primero, porque era muy rígido, y segundo, porque este era el sismo que se le metió, que se consideró para diseño. Entonces, el puente, al ser muy rígido, originalmente, como les decía, estaba por aquí. Al ponerle los aisladores, se vino para acá, y entonces logré una reducción muy importante. En la Ciudad de México, por ejemplo, los espectros son así.
Voy a tratarlo de representar aquí. Es así. Entonces, un espectro que es así, si yo tengo aquí mi puente y lo paso para acá, pues lo voy a llevar a las zonas de mayores demandas. Entonces, ahí no se puede usar. Esa sería una condición en la que los aisladores no sirven de nada. Bueno, aquí hay una serie de ventajas, ya me las voy a saltar. Por último, porque luego se pregunta también sobre los costos, igual que con la fibra de carbono, también en los aisladores se pregunta por costos. Bueno, miren, aquí hay un ejemplo. Este puente está en la bahía de San Francisco, se llama el puente de Inicia Martínez. Tenía porque ya lo demolieron, tenía unos pilotes que van hasta el suelo, debajo del agua, y revisando la condición sísmica, pues resulta que había que reforzar toda la cimentación de todo este puente. Eso era muy caro y muy difícil de hacer porque era debajo del agua y muy costoso, y había que interrumpir el tráfico. Entonces, una solución que se ocurrió fue levantar el puente con unos gatos, lo cual se hace en un rato, en unas horas, se cambian los apoyos que tenía y se le ponen unos aisladores de base. Con eso se logró disminuir, así como en el otro ejemplo, se logró disminuir la fuerza lo suficiente para no tener que reforzar la cimentación. Entonces la cimentación ya no se tocó, se pusieron los aisladores, fue muy rápido y el puente quedó listo para transitar. Ese puente tenía 6 carriles de circulación, transitaban 100,000 vehículos diarios por él, tenía 10 claros y su longitud era casi 2 kilómetros, y bueno, la superestructura eran 2 armaduras. Estos son los aisladores que se pusieron, que se llaman péndulos de fricción, que trabajan así como, porque esto tiene curvatura, es cóncavo, y entonces el puente se hace así, y es una manera, no es un apoyo de neopreno flexible, en este caso es una superficie cóncava, entonces se mueve así, y con eso se aisló el puente. Bueno, traigo este lo voy a comentar muy rápido. Es un puente con unas pilas muy altas. Aquí, en lugar de ponerle un aislador de base, lo que se hizo, aquí lo pueden ver, es desconectar la pila de la cimentación. O sea, podríamos decir que el puente está casi flotando, porque no está conectado. Vean ustedes, aquí tiene una llave de cortante, pero el puente está separado de la cimentación. Para que se den idea del tamaño, aquí están las personas para la escala. Este detalle de aquí es este que está aquí abajo. No sé si lo alcancen a apreciar, pero ahí está abajo y es este de aquí. Y es esto mismo que estamos viendo aquí. Entonces, este sistema, ¿cómo trabaja? Pues es flexible también, en vez de ponerle un neopreno flexible, a la hora que las patitas de este puente se quieren mover transversalmente, pues como tiene una holgura ahí, entonces rotan muy fácilmente, es decir, está casi desligado. Pero tiene un perno con estos elementos que son disipadores de energía, entonces le ayudan a disipar energía con estos elementos que están aquí. Bueno, ese es el puente, tiene ya como unos 40 años trabajando así y ha trabajado bastante bien. Hay otros que son disipadores viscosos, son un poco más caros, pero también trabajan bastante bien. Y bueno, muchas gracias por su atención. Aquí se quedó un letrero, perdón. Gracias por su atención, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Pues ahora entramos a las preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo, Rogelio Tobalá Quintero. ¿Me oyen? Sí, cómo no. Sí. La primera pregunta en cuanto a la rehabilitación con traves longitudinales. Me decía que pues tal vez esas no se usan tanto por el paso, ¿no? Sí, el paso vial. Pero, ¿qué pasaría? Y yo creo que podría ser solución, con sus desventajas, por supuesto, poner traves metálicas longitudinales empotradas a la losa. Esa sería la primera pregunta acerca de eso. El otro es acerca de las vibraciones de los puentes. Refiriéndome, por ejemplo, al puente, el puente de aquí de San Cristóbal, evitaron el paso peatonal precisamente por el gran movimiento que tiene del puente.
La pregunta es si con los aisladores se corrige esta vibración. Y la siguiente pregunta entre el mismo, si habrá desplazamientos límites para los puentes para que no produzcan este efecto. La tercera pregunta sería acerca de las placas de esfuerzo. Como ya se dijo, hay que reparar las grietas primeramente con funciones de material de mayor resistencia con la técnica que se presenta y aplicar la placa. La placa podría tener una restricción y creo que ya la manejó, que si tiene una capacidad de X no podemos usarla para cualquier tipo usando la misma capacidad de la placa, sino se habla de un 20, así lo vi yo, de un porcentaje mínimo, no se puede usar para todo tipo de puentes en cuanto al peralte. Yo pienso que ahí había que revisar el peralte del puente para que el efecto del peralte es importante. Quiero decir que la placa no puede quedar ni más corta ni más larga, ¿verdad? Esa es la pregunta. Las restricciones que tiene, la pregunta sería las restricciones que tiene la placa de preesfuerzo. Sí. Y lo demás se acerca de dónde poder encontrar normas específicas de los puentes, ¿sí? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué bibliografía? Sí. Gracias, doctor. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas, muy interesantes todas. Miren, en primer lugar, con respecto a la opción de utilizar traves metálicas en lugar de traves pospensadas, es una alternativa, efectivamente. Puede llegar a usarse traves metálicas. Sin embargo, no es muy común en el país, como se los presenté en un principio. Seguramente también por el costo, no piensa uno normalmente en la trave metálica, pero una trave postensada o una trave metálica pueden ser equivalentes, pueden llegar a usarse las dos, ¿no? Yo presenté el caso postensado porque es el de uso común en México. Nada más por eso, pero la trave metálica, efectivamente, como usted bien lo vio, es una alternativa muy adecuada también. Tiene el problema de corrosión. Eso es también lo que hay que tener en cuenta en la trave metálica. Que recuerden que los puentes muchas veces están debajo de ríos o, en fin, en situaciones siempre a la intemperie, y entonces eso nos lleva a veces a problemas en las conexiones, en los apoyos, en la propia trave, ¿no? Pero sí es una alternativa definitivamente, que puede ser considerada, claro. En cuanto a la otra pregunta, mire, en los puentes peatonales, cada vez con más frecuencia se están observando problemas de vibración, porque cada vez los hacemos más flexibles. Entonces ya esto empieza a ser una práctica común también, el refuerzo de puentes peatonales. El uso de aisladores de base no es la solución, porque el aislador de base lo que va a hacer es flexibilizarlo, hacerlo más flexible, y probablemente entonces tengamos desplazamientos mayores. Normalmente en los puentes peatonales lo que se usa son dos cosas. Se ponen disipadores de energía, que luego son caros, es el problema, o se pueden usar masas sintonizadas. ¿Eso qué es? Se puede poner un cierto peso, si el puente lo puede soportar bien sin mayor problema o con un refuerzo mínimo. Se puede poner un peso, por ejemplo, una serie de placas pesadas debajo del puente, y eso le cambia el periodo, le cambia la frecuencia, y como la frecuencia de los peatones es conocida, entonces podemos alejar la frecuencia del puente de la frecuencia de los peatones, y con eso se resuelve el problema. Son las dos soluciones que más se han utilizado. Los puentes vibran transversalmente por el paso de los peatones, también verticalmente, y son frecuencias muy conocidas porque el paso de las personas pues es conocido, no hay una variedad así
que pueden ser 2 segundos o puede ser 0.8 segundos, ¿no? Más o menos todo eso está controlado y conocido. Bueno, en cuanto... Sí hay desplazamientos límites, obviamente. El problema a veces quizás es que no se evaluaron bien o que no se respetaron los límites, pero sí, obviamente tiene que haber desplazamientos límite para evitar ese malestar en la gente, ¿no? En el caso de los puentes peatonales, volviendo a los puentes peatonales, generalmente lo que se hace es lo que comentaba hace rato, ver que las frecuencias o los periodos, que es la inversa, los periodos o las frecuencias del puente no se parezcan a los periodos o frecuencias de los peatones. Es decir, sacarlo de la zona de resonancia, ¿no? Eso es como normalmente se limita. En cuanto a normas, pues tenemos las normas del IMT, son las más nuevas, las más recientes, las que publica el Instituto Mexicano del Transporte. Son muy fáciles de obtener porque se obtienen por internet de forma gratuita, no hay ninguna restricción. Entonces ahí ustedes las pueden obtener y vienen para todo tipo de puentes, vienen para cosas también de conservación de caminos. Son unas normas bastante amplias que pueden servir para fines de esto. De hecho, pues si está uno haciendo un puente en México, casi tiene la obligación de seguir esas normas porque, por ejemplo, en los concursos, si uno concursa para un puente, pues se tiene que apegar a las condiciones que pone la Secretaría y la Secretaría siempre recomienda esas normas, ¿no? Ajá. Muy Estas bien. son las que yo le recomendaría. Gracias, lo felicito. Gracias. ¿Algún otro ingeniero que quiera participar? Excelente, todo muy bien, los felicito. Bueno, pues. Pues muchas gracias, doctor Jara. Sí, no, pues gracias a ustedes por la invitación. A Espero la que orden. haya sido útil para Claro para que sí. ustedes. ¿Mm? Bueno. Se recuerdan bastantes cosas. Sí, así es. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, con esto se da concluida la conferencia, rehabilitación de puentes, agradeciendo al doctor Manuel Jara Díaz, vamos a leerle un reconocimiento. El Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, AC, a través del 27º Consejo Directivo, otorgan el presente reconocimiento al doctor Manuel Jara Díaz por haber impartido la videoconferencia Rehabilitación de Puentes en el marco de la celebración del Día del Ingeniero, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 30 de junio del 2020. Firma el ingeniero Rodolfo Alberto Farrera Maza, presidente del 27º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles. Doctor, unas palabras. Perdón, me habló a mí, no alcancé a escuchar. Si desea decir algunas palabras. Bueno, sí, nuevamente externar mi agradecimiento a todos los asistentes, mi agradecimiento a los organizadores, al ingeniero Alberto Farrera, por haberme invitado, y pues espero que haya sido útil la plática, que haya servido de algo, que haya despertado alguna inquietud, que se haya aprendido aunque sea alguna cosa o recordado, como bien dice el ingeniero, recordado algunos aspectos. Me imagino que no todos, o a lo mejor son pocos los que están en el área de puentes, y bueno, espero que todo les haya sido de utilidad a todos. Solo le faltó las placas, ¿no? En la pregunta. Perdón, sí, a lo mejor, no sé, olvidé una. ¿Cuál fue, perdón? Si me recuerda. Bueno, las placas de esfuerzo que están en función del peralte de la viga, tiene limitaciones, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, no, efectivamente. Como lo decía, no solo todas las técnicas tienen una limitación, y por eso es que cada puente se resuelve de manera particular, ¿no? Estos son observaciones generales, comentarios generales, pero sí, efectivamente, tienen toda la razón, las placas tienen limitaciones. Sí. Y por ejemplo, cuando se ponen placas metálicas para presursar, y volviendo ahorita al asunto de lo metálico, las placas metálicas tienen problemas de corrosión al paso de los años. Entonces, por eso tampoco no son
muy usadas, pero bueno, es una alternativa y sí, efectivamente hay que limitar los peraltes, ¿no? Porque tenemos problemas a veces de peralte, y muchas veces esa es una limitación fuerte. Oiga, mi doc, en placas gruesas, o sea, de espesores gruesos, el fenómeno de corrosión no es tan grave, según mi experiencia en muchos puentes que he hecho de estructura metálica. Sí, sí, así es, el grosor va reduciendo el problema. Sí. Tiene más problemas de corrosión, sí. Y si Claro. tienen su mantenimiento adecuado, pues creo que salvamos bastante y es una buena forma de aprovechar el puente, ¿no? Poniendo Sí. las vías esas. Así es. Metales. Y sí, tiene toda la razón, va en función del espesor la corrosión, ¿no? Pero yo le comento lo de la corrosión porque desafortunadamente en nuestro país y en mucho, inclusive en Estados Unidos, yo lo he visto, no se hacen los trabajos de mantenimiento adecuados, ¿no? Va uno a visitar puentes y dice, ¿cómo es posible pues que nunca lo vinieron a ver o qué? Porque ya la corrosión está muy avanzada. Entonces, desafortunadamente, a veces los desatendemos o los descuidamos. Entonces, es un elemento a tener en cuenta, pero efectivamente se puede estar dando mantenimiento y el puente puede durar pues, más de un siglo, ¿no? Sin problemas si se le da el mantenimiento adecuado. Así es. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Los invitamos a las 5 de la tarde, el día de hoy, con el tema del desarrollo de puentes de grandes claros, igual con el doctor Manuel Jara Díaz. Muchas gracias y muy buenos días.